Gracias, Jorge, gracias. Bueno, muy bien, vamos a empezar para no retrasar y los demás colegas que se conecten. Bien, bueno, en el día de hoy a entrar a analizar los aspectos ya de las particularidades de la protección radiológica en la práctica de medicina nuclear. Y vamos a ver fundamentalmente lo que tiene que ver con los requisitos organizacionales y de diseño de las instalaciones, porque es fundamental para garantizar la protección radiológica. Y también vamos a ver aquellos aspectos que tienen que ver con la protección radiológica ocupacional y del público, que es también, eh, bueno, ahí hay particularidades que atañen directamente a la práctica de medicina nuclear. En el objetivo de la clase de hoy, esta primera parte, será mostrar la- los requisitos organizacionales que deben cumplirse para trabajar en esta práctica de medicina nuclear y los requisitos que tienen que ver con el diseño de la fuente y de las instalaciones. Este es el contenido que vamos a ver en la clase de hoy, en esta primera parte. Y bueno, entrando ya directamente en los requisitos administrativos y organizacionales de la práctica, lo primero que habría que decir es que según la guía de autorizaciones a instalaciones y actividades que está vigente en Uruguay, pues los representantes legales de las instalaciones que realizan la práctica de medicina nuclear deben notificar a la autoridad reguladora su intención de trabajar en esta práctica y además solicitar una autorización tipo licencia que se corresponde con lo que establece la norma UE 117. En el caso de medicina nuclear, como es una instalación, como es una instalación de tercera categoría, pues lleva licencia y el proceso de obtención de esa licencia debe contemplar que la práctica de medicina nuclear terapéutica es de categoría 2 y la práctica de medicina nuclear diagnóstica es de categoría 1. En cualquiera de los dos casos, estas dos categorías llevan licencia. Bueno, el representante legal tiene que presentar a la autoridad reguladora una información, según está requerido en esta guía de autorizaciones individuales, y uno de los aspectos que debe presentar dentro de esa información para solicitar la licencia son son los documentos que están contemplados en la guía. Vean que va una solicitud escrita del representante legal, la acreditación de la personalidad jurídica, especificaciones de la fuente, el anexo 1 del informe de seguridad, en fin. Esta guía detalla toda la documentación que hay que presentar. Y dentro de ello, dentro de esta práctica también se contempla lo que es más interesante para ustedes, ¿no? Que es la necesidad de obtención de autorizaciones individuales. ¿Quiénes deben obtener la autorización individual? Bueno, los responsables de protección radiológica, todas las personas que de alguna forma manipulan fuentes y equipos de estas instalaciones de categoría 1, 2 y 3, con medicina nuclear es 2 y 3, eh, y ello incluye en esta práctica los técnicos en radioisótopos, el personal de enfermería que administra radiofármacos. Si el personal de enfermería hace la administración de radiofármacos, también requeriría autorización individual y el personal de soporte técnico
a los equipos que se usan en esta práctica. Y también esta guía dice que el personal médico que participa en esta práctica también debe obtener autorización individual. Estos son los médicos nucleares o que se dedican a las diferentes especialidades, como pueden ser cardiología, eh, nefrología, etcétera, y los físicos médicos que se requiere que existan también en este tipo de prácticas, no a tiempo total, pero sí debe existir un físico médico en cada uno de las instalaciones que realizan medicina nuclear. Bueno, después, dentro de esa información que presenta la autoridad reguladora, presenta el representante legal a la autoridad reguladora, hay un grupo de responsabilidades que tienen que ser definidas para el representante legal. Vean, aquí les dejo cuáles son las responsabilidades del representante legal para los médicos nucleares. Aquí también se dejan las responsabilidades de los médicos nucleares o aquellos médicos especialistas que realizan este tipo de exámenes, de estudios. Para los físicos médicos que participan en esta práctica, también tienen un grupo de responsabilidades, y para los técnicos en radioisótopos, que también, por supuesto, deben desempeñar un grupo de responsabilidades. Vean que, por ejemplo, los técnicos en radioisótopos deben velar el correcto almacenamiento y conservación de los radiofármacos, preparar los radiofármacos según los protocolos establecidos, realizar el control de calidad de los radiofármacos, preparar las dosis de radiofármacos que van a ser administradas a los pacientes, administrar los radiofármacos a los pacientes. Eh, eh, Esto en algunos casos lo realizan también las enfermeras, realizar controles a los equipos diariamente y registrar sus resultados, verificar la correcta identificación de los pacientes. Recuerdan que vimos accidentes por problemas de identificación de los pacientes. Realizar los exámenes diagnósticos y los tratamientos según correspondan, siguiendo los protocolos establecidos, y mantener actualizados los registros sobre anomalías, incidentes o accidentes. Y bueno, también el responsable de protección radiológica tiene una serie de responsabilidades que se le asignan, que aquí en esta diapositiva están descritas. Yo no las voy a nombrar cada una porque esto corresponde ya directamente a los responsables de protección radiológica. Bien, una vez que están bien definidos las responsabilidades y tenemos claro cuáles son los requisitos organizacionales en cuanto a autorizaciones que se requieren para este tipo de práctica, pues hablemos entonces de los requisitos de diseño de los equipos e instalaciones. Bueno, lo primero que hay que recordar que en medicina nuclear las fuentes fundamentales que se usan en la práctica son fuentes no selladas. Quiere decir, son fuentes que, al ser en forma de radiofármaco y administrarse a seres vivos, quiere decir a los pacientes, estas fuentes deben ser preparadas eh, siguiendo protocolos de preparación, y las mismas deben someterse a un grupo de ensayos o de pruebas a los radiofármacos ya elaborados, como son ensayos de identidad, ensayos de pureza química, pureza radioquímica, pureza radionucleídica también, estabilidad y almacenamiento, etcétera. Hay que cumplir requisitos de bioseguridad que no tienen que ver con la protección radiológica, pero que se exigen a todos los inyectables que se van a administrar a los pacientes para evitar eh, que estén contaminados por pirógenos. Quiere decir, todos los inyectables
deben ser libres de pirógeno. Eso no es un requisito de protección radiológica, pero sí un requisito de bioseguridad que está relacionado con las pruebas también que hay que hacerle a los radiofármacos. También, además de los radiofármacos, que son fuentes no selladas, en medicina nuclear se usan fuentes selladas y se usan fundamentalmente como fuentes de calibración del activímetro o de diferentes equipos y también como marcadores para identificar las imágenes claramente cuando son imágenes en que el paciente está boca arriba o cuando son imágenes que el paciente está boca abajo. En general, cualquiera de las fuentes que se usen tienen que cumplir con los requisitos de diseño de la ISO 2919 y esas fuentes deben también cumplir requisitos de hermeticidad según la ISO 9978. Quiere decir que cuando estas fuentes son suministradas a los servicios, pues deben venir con certificados que avalen este tipo de pruebas. Por otra parte, en los servicios de medicina nuclear se usan equipos muy diversos, dependiendo del tipo de estudio que se realice. En general, lo importante es que todos los equipos usados en medicina nuclear cumplan con la normativa de la Comisión Electrotécnica Internacional y vean que pueden ser equipos desde sondas para realizar las técnicas de ganglio centinela, que son sondas bien pequeñas, equipos ya no tan pequeños como son los calibradores de dosis, pero como quiera de menor porte, y equipos ya como tal de adquisición de imágenes en los pacientes, que en general son equipos voluminosos, grandes. De manera que no se puede perder la perspectiva de que no solo estos equipos grandes son los que hay que controlar, hay que hacer controles de calidad a todos los equipos que se usan en la práctica de medicina nuclear y todos se usan cumpliendo requisitos de diseño que están establecidos en las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional. Bueno, otra cuestión importante para garantizar la protección radiológica son los requisitos de diseño que tienen que tener los servicios de medicina nuclear. Por supuesto, es recomendable que estos servicios se ubiquen en lugares, en centros eh, eh, urbanos donde puedan prestar servicio a una población importante y que igual estén debidamente distribuidos en el país como para garantizar el acceso de las personas a todos estos centros. Eh, Al seleccionar la ubicación de un servicio de medicina nuclear, es importante como preferencia buscar áreas del hospital que sean poco transitadas, con facilidad para el control de acceso a esas áreas, para que pacientes de otras que van a otras especialidades en el hospital no tengan que transitar por esas áreas donde se instalan los equipos y se realizan las pruebas de medicina nuclear y que sean relativamente fácil su acceso por trazas bien definidas con el objetivo de poder introducir a ellas las fuentes radioactivas que se van a utilizar y extraer de esas áreas cuando sea necesario los desechos radioactivos que son generados en ellas. Al diseñar un servicio de medicina nuclear deben tenerse en cuenta dos principios básicos. Uno es la defensa en profundidad y otro es el flujo tecnológico del servicio. ¿Qué cosa es cada una de estos dos principios? Bueno, la defensa en profundidad no es otra cosa que poner suficientes barreras entre la fuente de radiación y el público, de manera que dificulte el acceso al público
a la fuente de radiación. Quiere decir, ¿cómo en la práctica esto se cumple en un servicio? Bueno, trataríamos que si esta es la entrada del servicio, ubicar los locales donde se manejan las fuentes radioactivas de mayor actividad lo más alejado posible de la entrada al servicio. De manera que no todo el que entra al servicio tenga que llegar a estos locales donde del cuarto caliente, por ejemplo, o de radiofarmacia, donde se manejan los radioisótopos y las mayores actividades de radioisótopos. El otro elemento importante es el flujo tecnológico. ¿Por qué? Porque en medicina nuclear tiene la característica de que existen dos flujos tecnológicos. Uno es el flujo de material radioactivo, que como sabemos, el material radioactivo va al local de cuarto caliente, allí se manipula, se preparan las dosis y de ahí va a la administración o a lo que sobra al área de desecho. Quiere decir, el flujo de material radioactivo es importante organizarlo adecuadamente. Pero hay otro flujo que es el flujo de paciente. Quiere decir, el paciente en sí mismo tiene que entrar al servicio de medicina nuclear para hacerse el estudio y una vez que se le administra la dosis, él es una fuente radioactiva, él es un paciente radioactivo. Entonces también él en sí mismo genera un flujo dentro del servicio. La idea es que se minimice el trasiego de material radioactivo en el servicio, organizando estos dos flujos fundamentales, el flujo de radiofármacos y el flujo de pacientes. Vean aquí, por ejemplo, cómo los locales donde se administran los radiofármacos están de alguna forma localizados para evitar el menor flujo de radiofármacos. Igualmente, el paciente entra, recibe el radiofármaco, por ejemplo, y aquí queda hospitalizado ya. O el paciente entra, recibe el radiofármaco y va a una sala de pacientes para evitar que ocurra un trasiego también de los pacientes en el área del servicio de medicina nuclear. Ahora, ¿qué áreas o locales es importante que exista en un servicio de medicina nuclear para el buen funcionamiento del servicio? Bueno, en primer lugar, un local de preparación y distribución de radiofármacos, que es lo que comúnmente se le llama el cuarto caliente. Esta área debe tener facilidades para recibir el material radioactivo, almacenarlo temporalmente y también debe tener facilidades para sacar de aquí el material radioactivo mediante transfer o mediante vías más seguras, de manera que pueda llegar ese material radioactivo a los locales donde va a ser administrado al paciente. También debe haber un área de radiofarmacia donde se tengan facilidades para preparar los radiofármacos, puede ser una campana, por ejemplo, o puede ser por ejemplo, una cabina de bioseguridad, se tengan facilidades para preparar los radiofármacos y cada vez más en la medicina nuclear moderna, esto se hace en un flujo laminar, quiere decir en una cabina de bioseguridad que permita garantizar que los radiofármacos que se preparan están libres de pirógeno. Por supuesto, hay muchos servicios que se diseñaron hace muchos años y no tienen estas facilidades. Y no quiere decir que no se deje de trabajar en ello, pero sí esta debía ser a futuro para los nuevos servicios una facilidad que debe contemplarse. Lo otro es que debe tener un cuarto o un área que sirva como esclusa sanitaria, quiere decir como división entre la zona de mayor contaminación donde se maneja, donde eventualmente puede haber mayor contaminación, como es
el cuarto caliente y el área de radiofármaco, y las otras áreas del servicio donde es menos probable la ocurrencia de contaminación. De manera que en esta área los TRI puedan cambiarse de ropa, ponerse botas, descontaminarse si eventualmente se contaminaran, etcétera, y no diseminar la contaminación en el resto del servicio de medicina nuclear. Otra área importantísima es el área de administración de radiofármacos, que tiene que estar bien definida y que debe contar con todos los medios para reducir la dosis que recibe el trabajador. Quiere decir, blindajes de plomo para las dosis, eh, blindajes de jeringa, que son muy importantes también para reducir las dosis al trabajador. Incluso, dependiendo del tipo de radiofármaco, ya vamos a ver después, es conveniente también el uso de delantales plomados. El otro local que obviamente tiene que existir sí o sí es el local donde se instala el equipo de imagen. Que en el caso de que sea un equipo de imágenes convencionales de medicina nuclear, quiere decir un SPET o una cámara gamma convencional planar, pues debe ser un local que permita que el operador, si va a estar dentro de este local, puede estar a una distancia de 2 metros o más del paciente para reducir la dosis que recibe el trabajador. Si ya los equipos que se usan en el servicio de medicina nuclear son equipos híbridos, quiere decir PCT o SPCT, pues entonces eh, es conveniente que el panel de control esté fuera del local donde está. No es no solo conveniente, sino requerido que el panel de control esté fuera del local donde está el equipo, porque si no las dosis que van a recibir los trabajadores serían dosis muy altas. En los equipos SPCT, el espesor de blindaje al final está definido por el blindaje del tomógrafo, porque las energías de los radiofármacos que mayormente se usan en medicina nuclear convencional, pues son bajas. Y como están dentro del paciente, están de alguna forma blindados por el paciente, de manera que la radiación preponderante en esos casos es la radiación del tomógrafo. Sin embargo, si se trata de equipos PET-CT, el espesor de blindaje va a estar dado por la energía de aniquilación positrónica del radiofármaco PET, que como ustedes recordarán, es una energía de 511 keV, que es mucho mayor que la energía de los rayos X que vienen del tomógrafo. Bueno, también deberá tener un local para pacientes con dosis administradas. Recuerden que hubo un accidente que hablamos porque los pacientes sin administrar y los pacientes administrados se unían en un mismo local. Quiere decir, debe existir un local o un área para pacientes con dosis administradas y deben existir baños para pacientes con dosis administrada también, para evitar que el paciente radioactivo vaya contaminando todos los baños que puedan existir en el hospital. Por supuesto, si hay un área para pacientes con dosis administrada, tendrá que haber también un área o local de espera donde están los pacientes y sus familiares que no se les ha administrado la dosis. Otra área importante que tiene que haber en el servicio de medicina nuclear, muchas veces está dentro del mismo cuarto caliente, es un local, un área para almacenamiento de los desechos radioactivos. Claro, cuando son muchos los desechos radioactivos, como en este servicio, por ejemplo, pues ya no es conveniente que esté dentro del cuarto caliente el área de almacenamiento de desechos, porque aumenta mucho la dosis que le da a los trabajadores estos desechos. Entonces, es conveniente que exista un local aparte. En general, los servicios de diagnóstico PET tienen locales similares.
La particularidad está que si en el caso de la medicina nuclear convencional, el paciente radioactivo puede irse a una sala con múltiples pacientes, en el caso de la medicina nuclear con radiofármacos PET, como la dosis que da el paciente es tan alta, pues se requiere que existan boxes o que existan cuartos separados para los pacientes una vez que ya han recibido la dosis. De manera que ahí ellos van a esperar cada paciente en un cuarto por separado antes de pasar al, a realizarse como tal el estudio en el equipo PET. Es la fundamental diferencia, pero igual va a necesitar un área de radiofarmacia, espera de pacientes no administrados, etcétera, etcétera. En el caso de los servicios de medicina nuclear que dan dosis terapéuticas por encima de determinados niveles que ya veremos en la norma, están referidos en la norma, por ejemplo, yodo por encima de 30 milicurie, se requerirá la hospitalización del paciente en un local aislado, de manera que exista un solo paciente en la habitación, las superficies del local y los utensilios o sean fácilmente lavables o descontaminables, que tengan un blindaje estructural, probablemente será necesario para evitar dosis altas en los locales contiguos, señales de advertencia en la puerta para indicar que es un cuarto aislado y que ahí no pueden entrar otros pacientes o otros trabajadores del hospital, equipo de descontaminación por si acaso ocurre una emergencia con uno de estos pacientes, y sistema de vertido controlado, sobre todo cuando se administran muchos pacientes y en vez de un solo cuarto, hay muchos cuartos de administración en hospitales grandes, pues se requiere que exista un sistema de vertido controlado de las excretas de los pacientes. Quiere decir, las heces y el orine de esos pacientes se colectan en tanques de decaimiento temporal y después que pasa cierto tiempo es que pueden liberarse al medio ambiente. En general aquí en Uruguay no hay ningún servicio con esas características porque los pacientes que se hospitalizan generalmente están dispersos en varias instituciones, no hay concentración de ellos en una institución en específico. Bueno, en general, como vemos en toda esta descripción de los locales, hay diferentes tipos de locales y por supuesto, el riesgo de las fuentes radiactivas que se manejan difiere de un local a otro. Por eso es conveniente para graduar los esfuerzos a calcular la actividad ponderada como criterio para definir el riesgo de los locales. Hay toda una metodología para calcular la actividad ponderada, que eso es tarea del RPR o del físico, no la vamos a ver en este curso, pero en base a eso, los locales, estos que hemos mencionado, se clasifican en tres grandes grupos. Locales de alto riesgo, que ahí están los cuartos calientes, los almacenes de desechos, el cuarto de administración de radiofármacos y el cuarto aislado de terapia, locales de riesgo medio, como es los locales donde están los equipos de imágenes y los pacientes con dosis administradas de diagnóstico, y los locales de riesgo bajo, que en general son las oficinas o locales de recepción, etcétera. Por supuesto, los requisitos de constructivo varían dependiendo del riesgo. Por ejemplo, para los locales de alto riesgo, en cuanto a los pisos, se requiere que los pisos sean de materiales fácilmente descontaminables, de preferencia
linóleo o pinturas epoxídicas, eh, y que estos pisos sean sin uniones, sin junturas, y que tengan un recubrimiento sobre las paredes, vean, de aproximadamente 20 centímetros, para que en el caso que haya salpicadura, pues pueda descontaminarse también, además del piso, esta parte de la pared donde presumiblemente puede haber salpicadura. Son pisos que generalmente son pegados al suelo, las juntas, como le decía, bien selladas, las uniones con las paredes son curvas para evitar que penetren ahí las sustancias radioactivas y se queden ahí, y de materiales que sean impermeables y lavables. En otros locales, las paredes también de alto riesgo, como son donde se administran las dosis de yodo, pues los locales deben ser con recubiertos hasta una altura determinada, aproximadamente 50 centímetros, con pintura fácilmente descontaminable. Y en general, en estos locales de alto riesgo, en todas las mesetas de trabajo, se requieren superficies revestidas con material poco absorbente o superficies poco absorbentes a sí mismas, como pueden ser mesetas de acero inoxidable o revestidas con material mismo, por ejemplo, del que se utiliza en el revestimiento del piso, como puede ser linóleo, por ejemplo. En cuanto a la ventilación, en general, se debe garantizar que exista condiciones de humedad y temperatura adecuadas en los locales del servicio de medicina nuclear. Quiere decir, no puede haber mucho calor porque los pacientes van a estar transpirando y están transpirando, son pacientes radioactivos, pero además la humedad y la temperatura hay que regularla por condiciones técnicas que tienen que tener los equipos. Además, imagínense, con mucho calor y difícil trabajar eh, con, con, con revestimiento, con ropa, cubre calzado, etcétera, etcétera. Eh, en el caso de los locales donde se utilizan fuentes radioactivas no selladas y la misma son fuentes volátiles, quiere decir, pueden dar lugar a gases y aerosoles radioactivos, se requiere eh, evitar que se concentre esos gases y aerosoles radioactivos, utilizando medidas que pueden ser desde la ventilación propia del local como hasta medios específicos de extracción de esos gases, como son las campanas radioquímicas, ¿no? Eh, en los locales en general donde se ubican los equipos, pues no tienen altos requisitos de ventilación para extraer los gases radioactivos, porque ahí no se generan muchos gases radioactivos. Los pacientes ya tienen incorporado el radiofármaco, pero aún así se deben garantizar condiciones adecuadas de humedad y temperatura para el trabajo de los equipos. Un aspecto muy importante es, en cuanto a la ventilación, son los locales donde se preparan las dosis que se van a administrar a los pacientes con isótopos volátiles. Quiere decir, hay que garantizar que ello se haga en locales donde pueda contenerse cualquier tipo de derrame que pueda ocurrir, y además que sea fácilmente descontaminable y suficientemente rígido para poner ahí equipos de gran peso. Eh, es importante en el caso de que hay aerosoles radioactivos, como es el caso del yodo 131, que es muy volátil en forma de yoduro de sodio, que exista la capacidad en la campana para extraer y filtrar
los aerosoles radioactivos que se generan durante la preparación del radiofármaco. Y en ese sentido, la velocidad lineal en la campana, en el puesto del operador, con el, la posición normal de trabajo de abertura de la campana, debe garantizar que esa velocidad lineal de extracción sea entre 0,5 y 1 metro por segundo para garantizar que los aerosoles no vayan a salir hacia donde está el trabajador, sino que se evacúan por la ventilación. Y por supuesto, tampoco podemos, pues es justo que eso vaya al medio ambiente incontroladamente. Por lo tanto, en esos casos se requiere filtrado de esos gases radioactivos que lo más eficiente es que sea con un doble filtro. Una primera etapa de filtro EPA que limpie todas el polvo o las incrustaciones y una segunda fase de filtro de carbón activado que es realmente el que va a retener el yodo. Esos filtros no es que estén ahí de por vida, hay que reponerlo cada X tiempo. Eh, en cuanto a los locales, en cuanto a los blindajes, en medicina nuclear convencional, donde se usan tecnesio o isótopos como el yodo, etcétera, no se requiere, en la mayoría de los casos, no se requiere blindaje estructurales en las paredes. Quiere decir, las paredes pueden ser paredes normales, como se usan en cualquier edificación, pero hay que, por ejemplo, en el caso de que esas paredes no sean blindaje, hay que garantizar igual una distancia aproximada de 2 metros entre las personas y los pacientes que están, que son pacientes radioactivos porque han incorporado dosis. En el caso de los locales donde se hospitalizan los pacientes con, con dosis de yodo, puede ser necesario blindajes estructurales. Incluso en algunos casos, detrás de la cama se coloca un refuerzo de blindaje, ya que se supone que el paciente mayormente, la mayor parte del tiempo va a estar acostado en la cama del cuarto de hospitalización. Y en ese caso pudiera requerirse un blindaje. Y en los casos como ya explicamos, de los locales PET, de los servicios con radiofármacos PET, ahí sí se requiere hacer un cálculo de blindaje, primero para los boxes donde los pacientes son recluidos en el proceso de biodistribución del radiofármaco y también en el local donde se instalan los equipos, porque esto, además de ser tomógrafo, van a manejar pacientes radioactivos que tienen radiofármacos PET de alta energía. Entonces, en esos casos también se requiere un cálculo de blindaje. Bueno, como conclusión de esta primera charla, en la práctica de medicina nuclear hay que cumplir determinados requisitos administrativos, ya que por la peligrosidad de esta práctica, según la norma UE 117, lleva licencia de operación para la instalación y autorización individual para los TRI, para las enfermeras que administran, para los médicos nucleares y para los físicos que participan en estos servicios. Los equipos usados deben cumplir con la normativa internacional, igual las fuentes deben cumplir también la normativa internacional aplicable y las instalaciones donde se realiza la práctica deben velar por determinados requisitos de diseño que garanticen la protección radiológica de los pacientes, de los trabajadores y el público. Y cuando sea necesario, habrá que también considerar requisitos de blindaje. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, pasamos rapidito a la segunda
presentación donde vamos a hablar de los requisitos relativos a la exposición ocupacional y la exposición del público. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver la presentación? Supongo que sí. Bueno, eh, en cuanto el objetivo, bueno, va a ser analizar los principales aspectos que tienen que ver con la protección radiológica ocupacional y del público en medicina nuclear. Este es el índice. Y hablando primero que todo de la exposición ocupacional, que por supuesto es muy importante para ustedes en este curso, tendremos que recordar que la exposición ocupacional es la exposición sufrida por los trabajadores en el curso de su trabajo. Aquí tenemos todos los que trabajan en medicina nuclear, enfermeras, médicos nucleares y físicos médicos. Ahora, ¿qué riesgos están afectando la protección radiológica del trabajador en el caso de medicina nuclear? El primero es el riesgo de exposición externa. Quiere decir, las fuentes de medicina nuclear, como toda fuente radioactiva, va a producir una exposición externa al trabajador que está en esta práctica. Y esto ocurre en muchísimas de las actividades que se realizan dentro de la práctica, desde la apertura del bulto radioactivo, donde ya no estamos irradiando, hasta la preparación de radiofármacos, administración de radiofármacos, etc. Existen tres medidas fundamentales de reducción de ese riesgo, que son la distancia, el tiempo y el blindaje, que son ampliamente conocidas. Mientras más distancia de la fuente, menos dosis vamos a recibir. Mientras menor tiempo estemos expuestos a la fuente, menor dosis vamos a recibir. Y si en cualquier caso tenemos que estarlo, pues el blindaje es lo que nos va a garantizar reducir la dosis que vamos a recibir. Ahora, en medicina nuclear también está presente el riesgo de contaminación radioactiva. ¿Qué cosa es la contaminación radioactiva? Es la presencia indeseada de sustancias radioactivas en forma de gases, aerosoles, líquidos, polvo, etcétera, en objetos, superficie, incluso dentro del cuerpo del trabajador. Entonces, ese es un riesgo que, como trabajamos con fuentes no selladas, es un riesgo que tenemos. Y eso puede ocurrir por cualquier actividad donde se manipule el radiofármaco, incluso por incidentes como derrames. Ya ustedes vieron atención de emergencia a un paciente con dosis administrada, etc. Las formas de reducir este riesgo son operar dentro de recintos especiales, quiere decir todo lo que se puede hacer dentro de una campana radioquímica o dentro del cuarto caliente, hay que hacerlo ahí para reducir ese riesgo. Procedimientos de operacionales y de protección radiológica adecuada, retención de derrames y rápida descontaminación de las áreas para evitar tiempos prolongados exponiéndose a esta contaminación, realización de monitoreos periódicos, monitoreos de contaminación. Por eso en medicina nuclear, además de equipos de tasa de dosis, se requieren equipos de contaminación superficial. Y bueno, por supuesto, usar guantes, ropa protectora y todo eso que también contribuye a reducir los riesgos de contaminación. Ahora, para la exposición ocupacional, un elemento importante es la delimitación de zonas. Quiere decir, no es para que todos los trabajadores estén en cualquier momento en cualquiera de estas zonas. Hay que delimitar dentro de un servicio de medicina nuclear qué cosa es zona controlada y qué cosa es zona supervisada. Y vean, por ejemplo, en este servicio, toda esta área que incluye los locales de los equipos, que incluye la ilusión del generador, el trabajo con el yodo, la administración a los pacientes, incluso los baños a los pacientes con dosis administrada, todo eso
estaría dentro de la zona controlada. Y dentro de la zona supervisada pudieran estar los locales de los médicos, de consulta de los médicos, el local donde los médicos revisan los estudios, el local de los físicos y eso. No, no sería correcto que estos locales que no requieren para nada de la fuente estuvieran incluidos dentro de la zona controlada, porque estas personas se estarían durante ese tiempo irradiando innecesariamente. Y bueno, aquí hay una descripción en esta diapositiva para indicar cuáles serían los locales que debían estar dentro de la zona controlada y dentro de la zona supervisada. Otro elemento importante en la exposición para prevenir la exposición ocupacional es la señalización de esa delimitación de zona realizada. No hacemos nada delimitando la zona si no se señaliza correctamente. Por eso, en las diferentes áreas deben existir carteles de este tipo eh, que alerten en el lenguaje del país, porque lo puse a propósito este otro, en el lenguaje del país, que alerten muy bien acerca de la delimitación de zona que se ha realizado. Sin duda, de las cosas que más contribuyen a reducir la exposición ocupacional es la existencia de reglas y procedimientos locales. Quiere decir, todas las etapas del proceso de medicina nuclear deben contar con procedimientos que claramente definan al trabajador la forma en que deben realizarse todas las actividades para reducir al mínimo la dosis que van a recibir debido al trabajo en esta práctica. Debe haber procedimientos de recepción de radiofármacos, de elusión de generador, de preparación de radiofármacos, etcétera. En todos los procedimientos deben incluirse aspectos encaminados a garantizar la protección radiológica del trabajador. Quiere decir, qué medios de protección debe tener en cada caso, qué tipo de contenedor de plomo debe usar en cada actividad, si va a administrar de forma intravenosa, qué tipo de protector de jeringa necesita utilizar para evitar sobredosis, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, el uso dentro de las reglas locales hay que definir muy bien el uso de los blindajes. Deben existir suficientes blindajes y los blindajes deben usarse de forma obligatoria. Quiere decir, no como una opción, sino obligatoriamente los trabajadores deben usar los dispositivos de blindaje. Por ejemplo, no se concibe que en un servicio de medicina nuclear, a veces vamos por ahí y encontramos que tienen protectores de jeringa y no lo usan simplemente porque las enfermeras consideran que esa cosa pues le dificulta la administración del radiofármaco, sin prestar atención al beneficio tan grande que le da el uso de estos medios de protección. Igual el traslado de las dosis dentro de contenedores, etcétera, etcétera. Para que se tenga una idea, aquí en esta diapositiva presentamos cuáles son las dosis en una jeringa que contiene 400 megabeques de tecnecio 99, una jeringa de 1 mililitro, cuáles las dosis que daría si la jeringa no está blindada y si la jeringa está blindada con un protector de jeringa de wolframio de 2 milímetros, que son relativamente fáciles de manipular. Y vean que en la mayoría de los casos, la dosis a las diferentes alturas de la jeringa, sobre todo donde se manipula por el trabajador, las dosis aquí son 100 veces menores con el protector de jeringa que sin el protector de jeringa. Es decir, la jeringa no blindada y la jeringa blindada. Esto hay que entenderlo bien para entender la necesidad de por qué usar eso. Otro aspecto discutido dentro de los
procedimientos operacionales es el uso o no del delantal de plomo. Este es un estudio que demuestra que, por ejemplo, en estudios que usan tecnesio 99, la reducción de dosis con el delantal es a menos de la mitad que si no se usa el delantal. Los delantales que comúnmente se usan en radiodiagnóstico pudieran reducir la dosis a más de la mitad si se usan en el caso de la administración de radiofármacos en medicina nuclear. Ya no reduce tanto en el caso del talio, que tiene mayor energía, y es totalmente desaconsejable en el caso del yodo, porque el yodo, y por supuesto de los emisores de positrones, porque el yodo tiene una energía mayor de 364 keV, los positrones, la aniquilación 511 keV. Si fuéramos a protegernos, necesitaríamos tantos delantales que no pudiéramos pararnos de del lugar donde estamos sentados. Pero para el caso del tecnecio se justifica totalmente el uso del delantal. Y son medidas para optimizar la dosis que reciben ustedes como trabajadores. Por supuesto, importante el uso de guantes para evitar la contaminación radioactiva en las extremidades, porque después de esa contaminación radioactiva, las manos uno se las lleva a la boca, termina llevándoselas a la boca y esa contaminación radioactiva pues la incorpora también en el organismo. Otro aspecto importante en la protección radiológica del trabajador es el monitoreo radiológico individual que debe hacerse, utilizando dosímetros dosímetros personales suministrados por un servicio de dosimetría autorizado. El dosímetro que utilicemos debe estar el de cuerpo entero calibrado para la magnitud HP10, recuerden, de radiación profunda, y los que se usan en extremidades deben estar calibrados a la magnitud HP007. En muchos lugares se usan también dosímetros de extremidades porque recuerden que en esta práctica, además de la dosis, además del límite de dosis que hay para la dosis a cuerpo entero, hay un límite de dosis de 500 milisievert en extremidades. Y entonces eso puede ser requerido. Si el trabajador, si se demuestra que el trabajador no va a recibir niveles importantes de dosis, ni en operación normal, ni en caso de accidente, el trabajador pudiera no tener dosímetro. Pero eso hay que demostrarlo para que pueda ser aceptado por la autoridad reguladora. Se requiere que los dosímetros sean de uso exclusivo en cada instalación y que la evaluación de la dosis y el recambio de los dosímetros se haga como máximo cada 3 meses para evitar que se sobrepasen los límites de dosis. Y cuando se usan delantales, pues el dosímetro debe colocarse por debajo del delantal. En el caso de los servicios de medicina nuclear que manejan fuentes no selladas, volátiles, como es el yodo 131, pues la dosimetría del personal debe incluir también el monitoreo de la contaminación interna. Y las mediciones tienen que realizarse en plazos adecuados dependiendo del periodo de semidesintegración del isótopo radioactivo que se trate. Ya sabemos que en el caso del yodo hay un periodo de semidesintegración que permite hacer la medición con una frecuencia no muy exigida. Y eso lo define el laboratorio de contaminación interna, que es el que realiza este tipo de mediciones. En cuanto al monitoreo radiológico de zona, si bien existe el uso de dosímetros,
todo servicio de medicina nuclear deberá tener un programa de monitoreo radiológico de zona, para lo cual necesita un equipo medidor de tasa de dosis, un equipo medidor de contaminación superficial. Hay equipos que permiten medir ambas cosas, tasa de dosis y contaminación superficial, y son equipos muy usados en medicina nuclear. Pero en caso que eso no sea posible, se requiere un equipo de medidor de contaminación superficial y otro equipo medidor de tasa de dosis. Aquí les dejo los aspectos fundamentales que debe tener un programa de monitoreo, pero bueno, eso no es tan importante para ustedes porque generalmente esta es una actividad que debe realizar de protección, eh, el responsable de protección radiológica. Y el programa de monitoreo debe contener mediciones diarias para evitar que queden fuentes radioactivas extraviadas, mediciones con periodos más largos, por ejemplo, semanales, incluso mediciones también con periodos ya mucho más extendidos, como pueden ser mensuales y anuales. Y eso es lo que dice esta diapositiva. Vean, en los locales de riesgo alto, diariamente se deben hacer mediciones. En los locales de riesgo medio, semanalmente, y en los locales de riesgo bajo, una vez al mes. Al medir la contaminación superficial, debe tenerse en cuenta la influencia de fuentes externas. Por eso, en locales, por ejemplo, como el cuarto caliente, es más recomendable tomar una frota sobre el piso o la superficie que se quiere medir la contaminación, ir con el detector a un local donde sabemos que no hay fuentes y medir allí. Porque estos detectores que tienen áreas muy grandes, pues cualquier fuente que puede estar en los alrededores del local puede alterar mucho la medición del detector. Brevemente hablar de lo que tiene que ver con el control de la exposición del público. En medicina nuclear, 4 aspectos son fundamentales para el control de la exposición del público. Primero, la clasificación de zona. Segundo, el control de acceso a las áreas. Tercero, sala de esperas para pacientes administrados, para evitar que los pacientes administrados anden deambulando por cualquier área del hospital. Es preferible que se vayan incluso a lejos del hospital, pero que no se queden concentrados en un área del hospital. Y baños de uso exclusivo para los pacientes con dosis administradas. Esas son medidas que son fundamentales para garantizar el control de la exposición del público. En el caso de que existan cuartos de hospitalización de los pacientes, ya hablamos de eso, estos cuartos tienen determinados requisitos de diseño que es importante aplicar y de restricciones de acceso para evitar que miembros del público puedan recibir dosis de forma injustificada. Otra área que es importante es la señalización. Quiere decir, la señalización es fundamental para evitar que el público acceda a las áreas, incluso que pueda ocurrir robo de material radioactivo, algo así. Por ejemplo, esto ocurre generalmente en los cuartos de desecho que a veces están un poco alejados del servicio de medicina nuclear. Por supuesto, como en medicina nuclear se generan desechos radioactivos, el control de la exposición del público depende mucho también de que se lleve bien la gestión de los desechos radioactivos. La gestión de desechos radioactivos tiene 5 etapas, pero hay 2 de ellas, la que tiene que ver con la generación y recolección y la segregación y almacenamiento que se ejecutan dentro del servicio de medicina nuclear y que es muy importante que estén muy bien organizados. Quiere decir que haya la recolección sea en cestos, que estén rotulados, los sólidos, los líquidos, recolectarse y guardarse adecuadamente, etcétera, etcétera.
Aquí en esta diapositiva, solo para ilustrar de dónde pueden venir los desechos radioactivos en medicina nuclear, que son tanto sólidos como líquidos como gaseosos. Y en todos los casos hay que considerarlo en el plan de gestión de desechos. Estas son las etapas del plan de gestión de desechos. No vamos a entrar en ello, es una información fundamentalmente para los responsables de protección radiológica, que son los que se ocupan de esto. Y bueno, en medicina nuclear tenemos la particularidad de que tenemos el paciente radioactivo, que no es un desecho, porque no estaría bien llamarlo desecho, pero que el paciente radioactivo mantiene dentro de su cuerpo una determinada cantidad siempre de radiofármacos que produce radiación en los miembros del público, y por tanto hay que considerarlo a la hora de gestionar todas las medidas de protección radiológica en el hospital. Medidas que van eh, mientras que el paciente está en el servicio de medicina nuclear, y medidas que pueden ir a cuando el paciente ya termina su estudio, que debe dársele orientaciones precisas de cómo debe comportarse, y en el caso de los pacientes que reciben dosis de terapia, que deben ir a un cuarto de hospitalización donde digamos, estén aislados. Como conclusiones de esta charla, la práctica de medicina nuclear debe cumplir requisitos relativos a la exposición ocupacional y a la exposición del público. La exposición ocupacional debe considerar los requisitos relativos a la delimitación de zona, monitoreo radiológico individual y monitoreo radiológico de zona. Deben existir reglas locales y procedimientos para todas las actividades, donde se explique bien cómo se usan los diferentes medios de protección. Y bueno, la exposición del público debe, debe cumplir requisitos que tienen que ver con el diseño de las instalaciones, la delimitación de zonas, la gestión de desechos radioactivos, etcétera, que son importantes, pero que no representan un problema mayor en el caso de la práctica de medicina nuclear si se realizan adecuadamente. No sé si hay alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces concluimos la clase por el día de hoy. Y bueno, nos queda solo una clase que realizaremos más adelante, y que tiene que ver con, y que sería la última del curso. Así que hasta esa próxima clase, que va a ser la semana que viene, no la otra, y ahí concluimos y quedamos listos para el examen. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.